Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Edgar de GDL Propiedades. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el público del arquitecto Cota. Y de todo el mundo. Arquitecto, cuéntanos dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, estamos a punto de ver una remodelación más de GDL Propiedades y estamos en el municipio de Zapopan, en Jalisco, y justamente dentro del municipio estamos al norte, en la colonia Tabachines. Bienvenidos, jóvenes. La colonia Tabachines es una colonia muy bonita para empezar, que yo antes la consideraba como alejada, pero que de 10 o 15 años para acá, que se remodeló el periférico y que arreglaron toda esta zona del ingreso al barrio, quedó ya dentro, ¿verdad? Completamente. Sí, es bastante cómodo y muy accesible. La verdad es que estamos a 4 calles de justamente del periférico y solo como por darles una referencia, estamos muy cerca de un auditorio donde hay muchos eventos que se llaman el Auditorio Telmex, la biblioteca de la UDG, sobre todo como para darles contexto de en dónde estamos. Y si se fijan, pues es muy armonioso, ¿no? El urbanismo, las casitas. Sí. ¿Verdad? Las calles son amplias, hay arbolitos. Se siente muy agradable vivir aquí. Sí, son algunos aspectos que tratamos de buscar cuando se va a comprar una propiedad, ¿no? Casas que se vea que se empiezan a remodelar, porque ese es un buen indicativo que a la gente le gusta la colonia. Entonces, cuando vemos que hay casas que se están arreglando, que la colonia tiene ciertas cualidades de ubicación, es el caso de esta casa, entonces, bueno, es un motivo para compra, ¿no? Excelente. ¿Qué dimensiones tiene esta casa? La dimensión está muy interesante porque es 10 de frente por 9,85 de fondo. Eso es un cuadrado. Prácticamente es un cuadrado. Qué interesante. ¿Y cómo estaba la casa originalmente? Bueno, a eso vamos, miren. Ahora sí abusé con la impresión, pero aquí está, miren. Oh, buenísimo, 90 por 60. Sí, esta casa la apodamos la casa del pollo Pepe por los colores, rojo y amarillo, pero bueno, era una casa muy de la época, estamos hablando bueno, esta casa era de los 80s. Entonces, pues como pueden ver ahí la arquitectura estaba poquito peleada con la propiedad pero sin embargo tenía el potencial para ser remodelada. Ubicación, tamaño. Ahora, el tema de tener un frente de 10 metros ayuda a la sensibilidad de que una casa tenga una percepción de un tamaño bastante grande. Entonces, hay modulaciones diferentes porque, por ejemplo, una casa del centro puede tener una modulación de este mismo metraje, pero en 4 metros por 25. Y al tener 10 metros de frente, las casas puedes generar mejores espacios todavía. Está muy interesante. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, digo, los 10 metros de frente ahorita ya son un lujo, jóvenes. Exacto. Estaría bien interesante saber cuál es el promedio de lote en Latinoamérica, ¿sabes? Cuando menos aquí en esta colonia está entre 6 y 7 metros. 7 ya es la casa ancha. Entonces, 10 metros es súper mega magnate. Sí, pero el fondo es donde la casa juega diferente, ¿no? Pero aún así pudimos trabajar el proyecto. Y bueno, tenemos una orientación también. El sur está allá, el norte está hacia acá. Entonces la fachada es totalmente sur. Uno de los retos que justamente era tratar de mitigar un poquito la insolación. Entonces, bueno, pues la incidencia solar tratamos de bajarla un poquito con esos elementos, ¿no? Interesante. Y con ese volado también. Sí, ese volado le da mucho carácter a la fachada. Exacto. Ahora, hacer este volado cuando es una remodelación trae como un reto importante porque pues vas a intervenir en una propiedad que tú no hiciste desde abajo. Entonces, pues ahorita les voy a platicar porque estuvo buena. De hecho, ahorita les voy a platicar una anécdota del maestro que la ejecutó, que yo le decía, oye, ¿sí me vas a garantizar el trabajo? La verdad, no, Arqui, esta vez no se lo voy a garantizar. Dios lo ayude, que yo no. Pero bueno, ahorita se las platicaré.
Muy interesante, cambiaste todo el portón, ¿verdad? Todo el portón. Antes era una cochera de un vehículo, para un vehículo, ya que teníamos la puerta peatonal en esta parte y aquí teníamos un PTR. Nos limitaba el acceso a 2 vehículos y una cochera de 2 vehículos, pues es una necesidad, ¿no? Entonces, quitamos ese PTR y el ingreso todavía, el peatonal, decidimos cargarlo más hacia este costado, ¿no? Que justamente entras abajo del volado. Ok. Se alinea bien, ¿verdad? Y la fachada, si cierro esta puerta, hace notar más el volado, hace como una U, ahí, lo pueden ver. No está tocando nada, ¿no? Ajá. Además que no está tocando nada. No está tocando nada. Esa era la intención. Sí. Luego las celosías para proteger el sur. Sí, es que aquí el sur está potente. Así es. Franco. Y sí, la casa se sentía muy caliente. ¿Ah, sí? Entonces, sí era un tema. Entonces, si ven, todas las ventanas tratamos de hacer esa parte, ¿no? Del sol, protegernos un poquito, pero nunca perder la iluminación de la casa. Ya. Comprendo. Bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a entrar debajo del volado. Del volado. Se está volando. ¿Y cómo lo hiciste? Está calculado. Obviamente, aquí sí, pues la recomendación es siempre recargarnos en un ingeniero civil. Ya lo conocen, es el ingeniero Israel. Saludos al ingeniero de Israel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos PTRs de 6 pulgadas que están integrados aquí en esta parte, en este muro. Tenemos viguería de 8 pulgadas aquí y que hacen todos los marcos, tanto de la parte baja como de la parte alta. Está forrado de panel W, bueno, panel aligerado. Uh-huh. Y aparte, bueno, se va a escuchar muy mal, pero les voy a decir cómo le decimos nosotros. A este aspecto le llamamos nosotros el jalón de greñas. Así le ponemos, así lo bautizamos. ¿Qué quiere decir? Que el volado, lo que hacemos en la parte alta, metemos un apoyo, una estructura para jalar justamente hacia atrás. Quiere decir que en la parte de arriba tenemos unas vigas que entran a la casa y lo que hacen es que ese momento que sería hacia el frente del volado, tratar de quitarle este peso que tenemos aquí también. Entonces reduces el peso. Como un tirante. Es como unos tirantes, tal cual, que se jalan hacia atrás de la casa, ¿no? Porque un volado de estos, pues la verdad es bastante pesado. Pero pues, todo sea por la arquitectura, ¿no? Y por la sombra. Porque está fuerte, jóvenes. Entonces, entrar a una fachada sur, lo que buscas es sombra. Sí, exacto. Y aparte la casa tiene una buena privacidad, el portón se cierra hacia la calle, la cochera se abre entonces para 2 vehículos y entonces trabaja muy cómodamente, ¿no? La casa ya. Ya ganó 2 cocheras, mantienes tu ingreso un poquito más a la izquierda, entras con un árbol, cosa que está muy buena. ¿Qué cambios les das a las cisternas, este tipo de... Fíjate que en este caso de esta propiedad, todo lo que es las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, toda la instalación es totalmente nueva. En el caso ya teníamos un aljibe que está en muy buenas condiciones, de todo modo siempre lo volvemos a trabajar, que está de aquel lado, pegado casi que al muro. Ahí está la tapa de registro. ¿Qué capacidad tiene el aljibe? Este es de 4,000 litros, aljibe. Ok. Y pues con una bomba sumergible, tratando de evitar temas de ruido, sonidos, y pues lo que ocupamos es espacio, ¿no? Entonces, ahí ya está resuelto. Ya no se ve la típica bombita en la esquina de la cochera, ¿verdad? Sí, ya, si lo podemos evitar, pues que incluso hasta por tema de ruido. Sí. El tema del ruido, también esas bombitas, aunque ya en estas épocas son más silenciosas, pero nunca te das cuenta cuando trabajan una bomba sumergible, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, desde aquí traemos un detalle, esta puerta, porque una puerta así, no sólida, justamente para trabajar con la luz. Había que ganar la mayor cantidad de luz posible porque adentro no tenemos no tenemos tanta iluminación natural, ¿no? A ver, encendamos la cámara, jóvenes. Entonces. Interesante. O sea, aquí llega el terreno. Exacto. Ahí son los 10. Es como tú vas entrando, tal cual. Eso es lo que tú percibes.
Qué loco, ya entendí. Claro, no es mucho. No. Realmente el fondo Son 10 pasos, pues. Literalmente, literalmente. Por eso digo que la sensación de la casa, la fachada, te hace pensar que es grandísima. Larga, y realmente no. Órale. Bueno, entonces así está. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que siempre fue así o ya tenía un crecimiento? La casa siempre fue así como estaba. Nunca tuvo patio atrás. Nunca tuvo un patio atrás. Lo que sí teníamos como una especie como un domo, como un tragaluz que iluminaba esta parte. Pero la verdad no sé si te acuerdas que había unos que le llamaban vitroblock. Sí. Que van al ras del piso. Sí. Hay que ser muy cuidadoso con ellos porque luego el tema de humedad no te las quitas nunca, ¿no? Entonces nosotros decidimos quitarlo y más bien ganar la mayor cantidad de luz en la propiedad. Interesante, fíjense, jóvenes. Y obviamente estás utilizando el color blanco. Así es. El blanco nunca falla. Y ahí está esta imagen. Miren. Todos van a ver. Este es en el mismo sentido que está el arquitecto. Es justamente lo mismo, ¿no? Es la vista que ustedes tenían. Teníamos una puerta bandera, o sea, había una salida hacia ese patio y el muro era bajo. Teníamos un muro bajo que daba hacia la calle. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Levantar más el muro, damos privacidad, pero de alguna manera había que ganar este espacio para la cocina, ¿no? Que en ese caso lo ganamos para el refri. Acérquense y vean. Qué buena toma esta, ¿eh? El antes y el después. Ahí está. ¿Qué me hubiera gustado? Y yo creo que a todos es el tema del baño, ¿no? Que un baño no te dé directamente a las áreas comunes o a las áreas sociales, perdón. Sería lo ideal, pero aquí el espacio realmente era reducido. O sea, seguramente sí hay otro acomodo, pero implicaba cambios estructurales. Implicaba demasiados cambios estructurales. Entonces decidimos trabajar aún así hicimos unos reforzamientos de estructura de la casa. Es lo que veo, ¿verdad? Sí, hay unos reforzamientos, que sí se pudo haber trabajado con plafones, pero siempre la sensibilidad cambia mucho. Cuando metes un plafón, estás trabajando con alturas más bajas todavía. Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿cómo perderlo? Pues justamente con color, ¿no? No te das cuenta de esta parte, no llama tanto la atención justamente por los colores. Se pierde. Exacto. Pues la verdad el espacio me gusta, se siente como un departamento grande, un loft, ¿no? Ajá. Monoespacio. Y que también tenemos recámara en planta baja, que para temas de venta, para los que se quieren dedicar o se dedican al flipping, una recámara en planta baja es indispensable. Así, indispensable. Es indispensable. O sea, es deal breaker. Siempre te lo van a agradecer mucho. Claro. Siempre te lo van a agradecer bastante. Y queda amplia, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Sí, si no me equivoco, esta era de 4 por 360, me parece. Sí. Con su closet. Ahí está. Ajá. Muy bien. Y esta era la toma que ustedes tenían antes, ¿no? Justamente de cómo el arquitecto tenía la posición. Y aquí es un punto interesante, fíjense, es el tema de los colores. Cómo los colores pueden causar tantos efectos. Claro. O sea, el blanco definitivamente pues, estamos ganando muchísimo espacio. Y modernidad, siento yo, ¿no? La casa se siente moderna. Sí, actualizada. Actualizada. Actualizada, juega bien ya con los tiempos. Y si se fija, aquí tenemos otros apoyos que no existían realmente. Cuando llegamos a la propiedad nos dimos cuenta que aquí hay un muro y que nadie lo estaba cargando, justamente. Ok. Entonces a trabajar con él, ¿no? Hay que ayudar a cargar ese muro inmediatamente y otro en este sentido también. Entonces, ¿qué nos hubiera encantado? Pues que esto no existiera, ¿no? Pero tenemos que llegar a la realidad que para mí, aquí tienes que saber cuáles son tus prioridades. Y la prioridad aquí era, pues, primero es el tema de estructura, ¿no? Uh-huh. Yo sé que la visual es importante, pero aquí ganó la estructura, cuando menos en esta parte. De acuerdo.
Y ahí está el medio baño. El medio baño. Sin escalón. Órale. Ajá. No hay escalón. Y a ver, vamos a sentarnos, jóvenes. ¿No hay problema? Bueno. Sí. No se dan mucho para atrás, pero está bien. Igual, volvemos al punto, ¿no? Trabajas con lo que tienes ahí, ¿no? Mira. Algunos aspectos. Un poquito. Doble clic. Jóvenes, esto es lo que les quería decir. O sea, todo muy bien. Nomás tengan cuidado ahí. Que normalmente... Sí, gracias, sí. Ajá, entras con el celular y todo lo contrario. Estás así. Estás hacia adelante. El arquitecto me quiso dejar ver mal, pero no lo logró. Vámonos, vos. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, pero volvemos al punto, es lo que tenemos. La adaptación. Y la cocina quedó muy bien. Mira qué ahorita claridad tiene la cocina. Sí. Sí, Me gusta la combinación de los tonos. Sí, un poquito relajado, ¿no? Que no sea tanto protagonista, sino que más bien se integre al área. Totalmente. Esta cocina ya es moderna. Muy bien. La cubierta es de granito. Eso se agradece muchísimo. Que sea de granito, ¿verdad? Sí. Que sea de piedra, que sea dura, ¿no? Que sea fría. Se agradece todo eso. Fíjate que en una remodelación, otra vez, ahí va, para los que se dedican a lo mismo, al flipping o que les llama la atención, ¿no? ¿Dónde se invierte más? Pues tratas de que se inviertan en los baños, en la cocina y temas de fachada. Priorizando también el tema de, si te lo permite la propiedad, jugar con los espacios, ¿no? Porque hay muchas casas que tienen mala distribución. Para mí también es muy importante dedicarle una parte del presupuesto a reorganizar los espacios. Totalmente. ¿Esta cocina cuánto crees que mide de lado a lado? ¿Unos 3 metros? 3 metros, ajá. Tenemos 3 metros aproximadamente. Y en el otro sentido también, ¿verdad? Es como de 3 por 3. Más o menos. Ajá. Queda muy bien. Su refrigerador, área de trabajo y su buena barrita. Que, por ejemplo, volvemos al punto, ¿no? Teníamos esta puerta, este acceso, que es el que decidimos eliminar, y la ventana, tratar de que pues esta luz era muy, muy poco para la zona. Entonces, al doble, ¿no? Lo hicimos. Y bueno, aquí está el refri. Qué cambiazo, ¿no? Qué cambiazo. ¿Cómo te permite aprovechar la cocina el quitarle la puerta? Sí, que por ejemplo, para mí, ¿sabes qué? Que los segundos accesos nunca me han gustado tanto, aparte, en lo personal. Siento que muchas de las veces algunas propiedades pierden su intención en el acceso principal. Se muere porque siempre tienes la costumbre de entrar por el acceso secundario, ¿no? Claro. Y el principal termina nunca usándose a menos que recibas visitas, ¿no? Sí. Pero en esta casa, por ejemplo, la puerta principal pues está inmediata, entonces pues no tiene necesidad de tener una puerta ahí. Sí, el doble acceso, claro. 3 pasos más con las bolsas de mandado. Así. No, está muy bien. Y ganaste ese metro, pues. Es que al final, un metro, olvídate. Exacto. Ganas este metro que está aquí. Porque si no el refri, fíjense lo importante. Parece algo muy sencillo, pero no es sencillo. Si no el refri, ya no podría estar aquí. Claro. Por tanto, tendría que estar el refri allá donde está el arquitecto. Y colocar el refri aquí en esta posición ya no te permite tener una barra. Entonces, un problema te trae otros problemas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto tiene sentido para muchas personas que quieren remodelar sus propiedades y como que no se animan. No tienen que ser los grandes cambios, pero pequeños cambios hacen la diferencia. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿No? No, hombre, es que se entiende totalmente. O sea, ese metro te estaba destruyendo porque era más circulación. O sea, todo esto era área que nadie aprovecha. Exacto. Y si lo jalas hasta acá, pues estás perdiendo 3 metros de circulación. Y ahorita ya solamente pierdes 2, ¿no? Del refri para acá. Ajá. Entonces, la necesaria. Y luego lo que dices es muy sabio, ¿no? Lo de la barra. No existiría la barra.
No existiría. La barra, yo creo que también en este punto ya es una necesidad, una barra. Realmente, ¿cuántas veces te sientas a utilizar tu comedor? Realmente son pocos momentos, ¿no? Y es que te voy a decir, las dinámicas cambiaron. Todo es practicidad. Ahorita cada vez la gente tiene menos tiempo para perderlo. Entonces, cuando vas a comer, pues mover los manteles hasta el comedor son 3, 4 pasos. Cuando no tienes tiempo ya en la vida, ¿no? Son 3, 4 pasos de jalar el salero y luego el mantel y luego los vasos. Cuando estás en la barrita es como échamelo aquí sin plato. Es más, pones una servilleta. Tu tortilla la calientas aquí y aquí estás. O sea, nunca había sido más fácil comer aquí, ¿no? Entonces, es esa practicidad, pues que ya la gente anda, por fin ya estamos trabajando duro. Sí. Entonces, bueno, sobre todo también animar. Vuelvo al punto a esas personas que priorizan todavía su casa, que sienten que su casa puede mejorar. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento ya el tema de la ubicación pasa por encima de muchas cosas, ¿no? Por eso les digo, creo que vale la pena. Es más, incluso yo les podría decir que estoy seguro que hay personas que hacen mucho mejor que lo que yo hago. Estoy seguro, y por mucho. Pero si está en el canal del arquitecto que nos lo permite, es justamente incidir en esas personas. Motívense, sí se puede. Y le puede sacar un chorro de provecho a una propiedad existente, ¿no? Y además es necesario, ¿no? Lo venimos diciendo mucho y este año ya se vuelve una bandera. Las ciudades están abandonadas. Exacto. Están abandonadas en sus centros y por eso se expanden. Porque el centro está abandonado. O sea, vive muy poca gente. Y vive muy poca gente porque la gente hereda estas propiedades y no les quieren invertir. Las dejan ahí mejor con rentas casi de nada. De nada. Porque no le quieren invertir. Entonces tenemos que perder el miedo a los créditos. Yo creo que este canal tiene que hablar también a la gente que le pierdan el miedo a hipotecar. Porque quizá la familia que tenía esta propiedad pudo haberla hipotecado. Y con esa hipoteca, remodelar. Sí. ¿Sabes? Y quizá no tenían que vender la propiedad. Quizá pudiesen haberse quedado con la propiedad. Y aquí entra otro factor que también es importante, es a veces las ideas probablemente no las tengas tú como cliente o como propietario, ¿no? Un proyecto de estos te cuesta muy poco y puedes sacarle muchísimo jugo a una propiedad. Realmente un proyecto de estos te puede costar 25,000 pesos, 30,000 pesos. Y ahora es el que te digan qué puedes hacer con eso. O sea, la diferencia es abismal. ¿Cuánto vale tu propiedad? Y por 25 o 30,000 pesos que te digan qué puedes hacer con ella. Claro. Y cómo sacarle su máximo. No sé. Yo siempre pienso que vale la pena. Es la mejor inversión. Entonces tenemos que también como arquitectos promover ese tipo de servicios, ¿no? De asesorías, de proyectos económicos, sin demasiados planos, ¿verdad? Un anteproyecto, un plan de planos técnicos, para que no sea mucho trabajo para el despacho, que se encarezcan los costos, exacto, pero que la gente pueda invertir en saber lo que tú dices, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con su propiedad? Tal cual. Y empezar a invertir en nuestras propiedades, pues, que se están cayendo por todo el mundo. Exacto. Sí. Tal cual. Muy bien, pues, arquitecto. Bueno, también el barandal creo que es importante, ¿eh? Le digo. Sí, digo, es una necesidad el barandal. Había que también sentir el tema de seguridad. Pero sí había que trabajar con el color, definitivamente, a pesar de que tenemos aluminio negro, vuelvo al punto, son pequeñas cositas, pero todo tiene su que ver. El color hace que mitigue un poquito la invasión del barandal, solamente su forma, ¿no? Es todo. No lo notas. Exacto. Como de iglesia, ¿verdad? Su ventana de digo, ya existía, pero esto no se imaginan el calor que hacía llegar al Franco. Sí. Claro, ya te entendí. Sí. Y tú lo que le agregaste fue una protección. Es un detalle arquitectónico, claro está. Pues había que hacer. A ver, yo creo que la belleza es parte de los elementos que busca un arquitecto, pero bueno, si está acompañada de función, pues yo creo que ahí es donde todo vale la pena, ¿no? Y sí tiene una función el volado. Acuérdense lo que decía ese gran arquitecto Vitruvio, ¿no? Firmitas, utilitas y venustas. Firmitas significa que sea firme, ¿verdad? Que su estructura, lo primero que dijiste,
que no se caiga, ¿verdad? Exacto. Que tenga fuerza, que se paren sus dos patas, ¿verdad? Y no se vaya para ningún lado. Exacto. Luego, la otra, utilitas, ¿verdad? Que funcione. La función. Que tenga un propósito, ¿no? Que no sea solamente estético. Exacto, exacto. Y el último, venustas, que ese sí es belleza. Belleza. Tiene que reunir las tres. Sí. Pues entonces, al final, como pueden ver, es eso. Ahorita tenemos buena iluminación. El sol, pues prácticamente un poco más tardecito, tiene una inclinación casi directa hacia la propiedad. Volvemos al punto, es una orientación sur, la casa, ¿no? Y se inclina más en la época del invierno. Entonces, es una incidencia muy directa, ¿no? ¿Cuánto volaste? ¿Como 2 metros? O 2 metros. 2 metros, mide el volado. Está muy bien. Ah. Y sí cambió la temperatura de la casa. Sí, claro. Exacto. O sea, estás haciendo un embudo de luz, ¿verdad? Estás reduciendo el poder del sol. Exacto. Pues muy bien este espacio. Ya entendemos perfectamente esa protección y que además le hiciste estética. Porque generaste otras 2 en las de cámaras, ¿verdad? Otras dos protecciones también. Ajá. Diferentes, o había que jugar un poquito con el equilibrio, pero sí, se logró. Ahora, puedes acceder a esa zona. ¿Cuál fue la idea de acceder a esa zona? Si en algún momento la idea es tener un patio macetero o algo, está calculado justamente. Ok. Para que tú puedas tener macetas. Y luego, hay otro detalle. Si se fijan, tenemos un barandal de cristal. También tiene una razón de ser el barandal de cristal. La altura hacia la fachada puede ser que alguien, hasta por temas de sensación, sea fácil acceder por este cubo, ¿no? Entonces, el cristal te permite también de alguna manera tener como una protección extra. Una barrera. Una barrera, exacto. Ya. Entiendo, está bien. Sí teníamos que hacerlo, ¿verdad? Claro. Fíjense, jóvenes, no está construido toda la planta alta. Tenemos este patio. Aquí es el cuarto de lavado. Ya te entendí. Sí, déjame. Aquí está el cuarto de lavado. Déjate lo muestro. ¿Cuál era la vista que ustedes tenían anteriormente? Esa es la proyección que ustedes tenían antes. Esa es la vista. A ver si detectan algo aquí. Ya no está el bloquecito barraganesco, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que decidimos hacer es todo el bloque crecerlo. En realidad, todo. Y el patio quedó sobre este muro, al frente. Ya. Lo de servicio quedó allá adelante. ¿Le sumaste metros cuadrados? Le sumé metros para hacer como un poquito más interesante y más funcional la recámara principal. Ahí tenemos un baño. Hay otras. Un baño completo. Ganó un baño. Ajá. Y si se dan la vuelta, ahora van a ver la vista que teníamos anteriormente. Ese era el cuarto de lavado antes. Okay. Ahorita ya está integrado a la recámara principal. Es el vestidor. Ya. ¿No? Muy limpio. Sí, ¿no? Perfecto. Se aprovechó bien y este cuarto quedó bien. Le dejaste su cubierta de policarbonato. Exacto. Ajá. Sí, lo más limpio que se pudiera, ¿no? Uh-huh. Volvemos al punto. El espacio aquí es clave ya en esta casa. Aquí realmente tenemos poco espacio. Entonces hay que sacarle el mayor provecho. El patio de todo siempre se necesita un patio, definitivamente, ¿no? Sí. Y que te ayuda también a ventilar. Creo que esta puerta se va a mantener abierta. Sí. Y puedes, ahora sí, una ventilación cruzada, ¿no? También podemos tener directamente ahí. Uh-huh. Así es. Entonces, distribuimos. Mira, de hecho, este baño, déjenme decirles que es el baño original de la planta alta. Tal cual. Este era el baño. Teníamos una ventana hacia el frente, que esa no nos ayudaba en la estética de la fachada. Y decidimos cambiarlo por un domo. Y se limpió mucho la fachada. Esta ventana ya no podíamos jugar con ella. Entonces, pues la dimensión y todo es lo mismo, pero sí hay un domo.
Colores claros otra vez, joven. Muy bien. Ahí está el lomo, ahí está la ventilación. Me gusta el acomodo como de ladrillos del piso. Y es el mismo piso de la casa. Van a ver muchas veces en nuestras propiedades eso. El mismo piso, solamente cortado en diferentes formatos. Está muy bien. Pero no lo cortaste a la mitad, ¿verdad? Sí, se cortó por la mitad. Ajá, sí. Sí. Es un piso de 60 por 60, entonces estamos cortados 30 por 60. Excelente. ¿Cambias las puertas o las recuperas? No, sí. Se cambian completamente. Ahora, digo, hay algo importante que hay que mencionar es, depende de la propiedad, depende de su presupuesto. Cada propiedad trae diferentes presupuestos. Okay. Hay unas que tenemos que trabajar con lo mismo que tenemos, es poco el presupuesto, pero en este caso, para este nivel de remodelación, sí, esto sí fue todo. Todo es nuevo. ¿Ah? Ok. Sí, así es. Esta se podría decir que ya es la recámara principal. Esa es la vista que tendrían ustedes. Miren, ahí está el ejemplo clarísimo. Vean, fíjense cómo la cantidad de luz, pero implicaba calor esto, y ahora fíjense cómo es diferente. Ahí está la sombra, ahí lo pueden ver. Ahí está reflejado en el piso. El reflejo del sol. Ahí está, justamente lo que les estoy diciendo. Ya bien filtrado. Ajá. Claro. Exacto. Es que para eso son, ¿verdad? Son cachuchas. Son remetidos, son protecciones que nos ayudan a eso, ¿no? A reducir la intensidad. La recámara principal queda bien, ¿eh? Esto tiene más de 4.50 de largo. Sí, esta está de muy buen tamaño, pero ¿se acuerdan que aquí teníamos el patio entonces de servicio antes y el acceso era por allá, ¿no? Entonces hubo que abrir esta parte de aquí y convertirlo en vestidor. ¿Para qué? Para que la recámara no tuviera un closet, aunque nos pudimos haber remetido hacia atrás, pero realmente el tamaño del closet era muy pequeño. Para una recámara principal creo que no lo valía. Okay. Entonces ahora pues ya ese vestidor ya tiene una dimensión más adecuada. Está bien, me gusta que está flotado ese mueble. Es un buen toque. Está muy bien y así se importa, ¿eh? Nomás tenganlo limpio, jóvenes. Bien ordenado. Ok. ¿No? Y en el sentido corto, pues tampoco no está tan corta, mide más de 3. Esta me parece que tenemos 3.30 en ese sentido, en el otro sentido. No, súper. Queda muy bien. Sí. Les queda muy bien una mesa enfrente de la cama sin problema. Ahora. Hasta un escritorio ahí. Sí. El espacio juega muy bien. Pero, o sea, volvemos al punto. Seguramente siempre puede haber una crítica, ¿no? Pero estamos trabajando con lo que tenemos, no con lo que quisiéramos hacer. O sea, esta recámara ya existía. Entonces, nos estamos sujetando un poco a lo que ya había. Muy bien. ¿Por qué no tiene el baño al interior de la recámara? Porque el baño que está aquí afuera también hace una función para toda la casa, ¿no? Okay. Por ejemplo, para la recámara que está abajo, este es el baño que le tocaría, ¿no? Porque abajo es medio. Ok. Ya. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ya. Sí. Entonces. Digo, si en algún momento la persona que compre la casa quiere otro baño, se le puede agregar otro aquí a un lado. Lo puedes anexar ahí. Ajá. Se le puede hacer. Y tampoco no sería un gasto demasiado elevado. No. O sea, ya hasta se puede contratar, se le presupuesta. Oye, me gustó la casa, pero quiero otro baño en la recámara. Baño. Ahí está. Adelante. Se puede hacer. Ajá. Y esta es la recámara secundaria. Esta sí es está más reducida. Pero está bien. El mismo tamaño. Esta es la habitación. Impermeabilizas toda la losa. Toda. Por ejemplo, esta sí traía algunos problemas de humedad importantes. Es más, pues aquí se ve, sí, se ve las imágenes, ¿no? Y esta prácticamente todo el ladrillo azotea de la casa es nuevo, de toda la casa. Entonces, sí. No puedes cargarle toda la estética, ¿no? Entonces, vuelves al punto del tema de la función. Sí. Tiene que funcionar lo que estamos haciendo. Y si tiene fallas técnicas, no funciona. Claro. Es como imagínense un avión que se le mete el aire por las ventanas. Claro, sí, puede ser. Entonces, es celosía. Ahí está la celosía, justamente. Uh-huh. Ajá. Fíjense, ya aquí sí, ven cómo el rayo entra mucho más. Ajá. Pero la celosía lo corta.
Ajá, lo reduce un poquito. Y bueno, aquí sí optamos porque hubiera closet, dado que la recámara, pues es como es un poquito más ancha y no larga, ¿no? Entonces el acomodo pues nos dio así. Está bien, se aprovecha bien, se genera aquí un espacio como vestíbulo que me agrada. Ajá. Cómodo, te da amplitud en la sensación de tu recámara y tu baño completo. Aguas que la agarran de principal, ¿eh? Sí. Sí, en un dado caso puede ser. Es que está cómoda, pues, por tener el baño. Y el baño está amplio. ¿Qué medida? Como dos por dos. Ajá, ese es 2x2. Con su buena ventana. Tiene buena ventilación cruzada la casa. Sí. Se siente Y que si te fijas, acuérdense que, bueno, aquí sí pudimos trabajar con la iluminación. Entonces creo que la casa sí está bien resuelta, la planta alta en iluminación. Sí. ¿No? Porque el patio sigue vivo todavía. Pero en la parte baja había que trabajar con colores, había que trabajar con otras cosas diferentes. Sí. Ayer alguien me comentó, saludos, pusieron un comentario que están remodelando su casa y que tenían colores pues un poquito más oscuros, que no les gustaba el blanco, que se les hacía aburrido, soso fue la palabra que usó, pero que pero que algo hicieron un cambio, que bajó todavía más la luz. Entonces, mejor decidieron pintarlo todo de blanco y que ayuda. O sea, al final, el blanco es la respuesta para la enfermedad de la oscuridad. Si tienes esa enfermedad, esa es tu medicina. Aparte, por ejemplo, en temas de venta, también nosotros con clientes, el blanco es, cuando menos es el que las personas tienen menos conflicto con él, ¿no? Uh-huh. O sea, sí me ha tocado con clientes que, oye, ¿por qué esta casa no tiene color? Nosotros, todas las casas son blancas por dentro. Toda. Solo se juega con las fachadas. Pero el blanco es el color que todos, o sea, lo aceptan, ¿no? Uh-huh. Y no te metes en esa complicación de atinarle al gusto del comprador, porque pues eso sí está más complicado. Claro. Uh-huh. No. Esto está muy bien porque tú comentas que la planta baja, pues no tiene mucha luz, pero la verdad, muchos de nosotros estaríamos en desacuerdo porque al menos en la cámara no se ve, ¿verdad? En la cámara se ve bien. Sí. ¿Qué digo? Si apagamos las luces, quizá pues veamos el color original. Pero la cámara sigue diciéndote, no está mal. Ajá. Si estuviera en color café los muros, ya sería otro cuento. Exacto. Que eran amarillos, pues. Amarillos. Ajá. Entonces, a pesar de que es un color con luz, el amarillo. La gente creería, ¿verdad? Ajá. Es que es amarillo, tiene luz. Ajá. Pues no. Pero no. Realmente no. Ajá. Así es. Pues muy bien. ¿Quieres que demos precio? Sí, esta propiedad está a la venta, está en precio de $4,450,000. Es una casa toda remodelada. No es necesario tener todo el dinero. Para eso son los créditos, lo dijo el arquitecto. No tengan miedo a los créditos, siempre que sean fijos, ¿verdad? Tasa fija. No se mueva la tasa. Ahorita las tasas están muy interesantes. Hay tasas abajo del 10, para propiedad, para créditos hipotecarios. Entonces, ahorita hay muy buenos créditos. Es buen tiempo. Recuerden que una buena manera de estabilizar el pago de una renta es comprar una propiedad, porque las rentas siempre van más rápido. Uh-huh. Por ejemplo, si tú compras una propiedad, normalmente tú vas a estar pagando esa mensualidad 8 años en lo que le alcanza la renta. ¿Sí? No sé si me explico. Son 8 años para que... Depende de la ubicación de la propiedad. Depende de algunas cosas, ¿no? De algunos factores, pero casi 8 años a 10 años alcanza el valor de renta, porque acuérdate que tú cuando compras una propiedad ya estabilizaste el pago. El pago ya quedó estabilizado, ajá, ¿no? Entonces, a la mitad del crédito aproximadamente, tú ya estarías pagando lo mismo de renta que esa propiedad, ¿no? Eso está increíble. Así es. Entonces significa que las personas que están rentando para, según ellos, ahorrarse porque no se quieren meter en pagos de crédito, lo que están haciendo es... Pues mira, yo creo que siempre es el tema personal. Si una persona ese recurso lo está aprovechando para invertirlo imagínate que tiene un negocio propio, está emprendiendo, compra definitivamente el dinero le sirve materiales, comprar insumos. Pero yo esto se lo recomiendo sobre todo a muchas personas que tienen un trabajo estable,
pues una muy buena manera de ahorrar la lana es una propiedad. Y si no, pregúntenle a sus padres cuál ha sido de las mejores inversiones que han hecho. Les van a decir que una propiedad. Claro. ¿Qué le da estabilidad a tu familia? También una propiedad. Eso le da algo que no te lo va a dar cuando rentas. O sea, no tienes esa sensación. Entonces, obviamente, pues yo a esto me dedico, les estoy vendiendo una idea, pero sí también creo que es real lo que les estoy diciendo, ¿no? Totalmente, jóvenes. Las dos mejores inversiones del mundo son los bienes raíces y las acciones. Entonces, exacto. Y se puede pagar a meses, pues entonces no puedes pagar a años. Descapitalizarte, ¿no? Al final, para eso, vuelvo al punto, para eso son los créditos y una buena manera porque está creciendo cada vez más la demanda de rentas. Y si no, ustedes díganme si estoy equivocado. Comenten. Ajá, a ver. Ustedes comenten si si estoy equivocado. Cada vez que tú buscas una propiedad, te das cuenta que hay muy poca oferta y mucha demanda. Hay más demanda que oferta. ¿Cuáles son las propiedades que normalmente quedan ahí que no se han rentado? Las que están en muy malas condiciones, la renta está cara, en fin. Pero en este punto que estamos de la vida, las rentas van a un ritmo extremadamente rápido, porque hay mucha demanda, ¿no? Y por eso mismo también comprar estas propiedades como inversión para rentarlas es la mejor inversión que puedes hacer. ¿Sabes? Si tienes otra propiedad, hipotécala y con esa hipoteca, exacto, con ese crédito, compras esta. No vendiste la otra, la hipotecaste. Exacto. Con ese dinero compra esta la rentas. Con esa renta se paga la hipoteca. Cuando no es la parte, habrá que ponerle, pero les digo, más o menos el tiempo que tú vas a pagar un crédito son como los primeros 8 o 10 años. Depende de factores de dónde esté la propiedad, en qué ciudad estás construyendo, etc. Depende de muchas cosas. En nuestra ciudad, más o menos por ahí funciona. Algunas propiedades es más corto, ¿eh? Sí, claro. Exacto. Pues, arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? Yo soy como el Arqui Edgar López, y también estamos en GDL Propiedades, en todos los Instagram, TikTok, en Facebook. Si quieren ver más propiedades, si quieren ver esta propiedad en venta, en fin, si quieren invitarnos a algún negocio también, estamos para lo que se ofrezca. Estamos en edad de trabajar, jóvenes. Muy bien, arquitecto, pues muchísimas gracias. Saludos a todos los interesados. 2 comerciales, visiten enobra.org. Se nos viene una escasez de mano de obra, arquitecto, fuerte. Ya no sabemos dónde están los buenos plomeros, los buenos electricistas, los buenos contratistas, de quién te vende cocinas, quién te vende mármol, quién te vende pisos. Todo eso lo puedes encontrar en enobra.org. Tanto como si eres el que está con la necesidad de encontrarte al contratista, o si eres el contratista y estás buscando clientes, regístrate gratis en enobra.org y tenemos también una forma de anunciarte en todas nuestras redes. Es una membresía que tiene un costo muy bajo. Visita la página y conócenos. Y así vas a estar apareciendo en las redes sociales, te hacemos un reel. Entonces está bastante interesante ahorita en obra. Y también pues visiten arquitecturaavanzada.com, que como ya saben, el arquitecto Edgar ha estado trabajando directamente con los estudiantes arquitectos de la academia. Visítenla, hay cursos de todo, desde cursos y costos y presupuestos, cursos de Revit, de 5 render, de diseño de interiores, diseño de cocinas. Todo lo que necesitas, ¿verdad?, para aumentar tus habilidades en esta bella profesión de la arquitectura. Sí. Arquitecto, muchísimas gracias, como siempre. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Cota Paredes, adelante.